este tipo de movilizaciones y con este tipo de reivindicaciones? ¿Qué le contesta? Esta viene a ser la tercera movilización en la cual estamos tratando el tema de la reforma jubilatoria. Venimos recorriendo el país, tanto los miembros del PCNT como los compañeros que están en el RT del BPS trabajando y recorriendo el país, haciendo asambleas, medios, conversando con los vecinos en distintas barriadas, tratando de informar a la población. Porque una de las cosas que se nota cuando salimos es que la población no está informada, algunos titulares de prensa, pero después no tiene idea de realmente lo que está sucediendo. El gobierno inteligentemente ha instalado de que, bueno, esto es en 20 años, no afecta ahora, no es que vayan a perder, sino que va a haber jubilaciones que suban. Entonces, con esos titulares que lo ha logrado imponer en los grandes medios, es lo que la gente tiene, pequeños titulares, pero cuando entras a conversar, a explicarle la situación, vemos lo que después se ve reflejado en algunas encuestas, y que las encuestas no las paga el PCNT antes que alguien plantee eso, que 6 de cada 10 está en contra de lo que es la suba de la jubilación y de la reforma que se quiere plantear. El promedio es 63, pero muchas veces ese promedio de 63 es porque las jubilaciones son muy bajas, entonces el trabajador sigue y va a pasar que va a subir ese promedio. Y también tenemos el problema, hoy los picos en el mercado laboral, los jóvenes que van a ingresar al sistema laboral y los veteranos cerca de jubilarse que quedan desempleados, cuesta mucho más la inserción laboral. Ahora estamos subiendo 5 años más ese problema, porque la franja de 55 para adelante va a seguir teniendo ese problema, pero ahora le sumamos 5 años más de esa dificultad y 5 años más de taponear el mercado para los jóvenes. Eso no se ve, no se prevé y no está arriba de la mesa qué va a pasar con el mercado laboral con esta suba de años y el mercado laboral cambiante que tenemos hoy en día y que cada vez es más dificultoso a los trabajadores que quedan sin laburo cerca de jubilarse. Está esa situación arriba de la mesa que no se discute. Y también el ingreso de los jóvenes a un mercado laboral que va a tener 5 años más de trabajadores para que sigan su vida laboral. Y ahí va a generar mayor índice de desempleo y en los problemas que ya tenemos que en jóvenes hay una dificultad importante en lo que es el desempleo. Ahora, son cosas excluyentes porque se puede aprobar una reforma jubilatoria de estas características y luego trabajar para lo que es, bueno, medidas desde el Ejecutivo para modificar ese mercado laboral, que creo que, bueno, todo lo que usted dice tiene mucha razón en cuanto a la preocupación de muchos ya pasados los 40 para conseguir un trabajo, imagínate, hasta los 65, eso sin duda, pero no son cosas que tienen que ir sí o sí de la mano en el ámbito legislativo. Hoy en la discusión no está arriba de la mesa ese planteo y es un problema que ya tenemos hoy. Se dan los números de desempleo el otro día, si vamos a los jóvenes es más alto el porcentaje y si vamos a mujeres jóvenes casi duplica el índice de desempleo. Entonces lo mismo sucede números similares de 50 para arriba. Entonces el mercado laboral no es que con políticas los cambiás de un día para el otro, sino que son políticas a largo plazo que tienen que ir la formación dentro de los propios trabajos, la formación a los jóvenes para que ingresen y la transformación de los trabajadores con mayor edad acompañando el cambio que tiene el mercado laboral. Si eso no se piensa a largo plazo, los problemas van a persistir y con esto se van a agudizar. Bien, Fernando. Bueno, estamos tocando un tema muy técnico, del cual la mayoría o todos los que estamos acá tocamos bastante de oído. Y hacemos referencia a cosas que leímos, escuchamos o repetimos como loros. Y en ese sentido, hay algunas cosas que se dijeron que a mí me parece que está bueno que las precisemos, ¿no? La Comisión de Expertos en la Seguridad Social empezó a reunirse en julio del 2020. Es decir, que no es de hoy, no fue una reforma que se planteó entre gallos y medias noches. Se votó un 28 de diciembre, ¿no? Es una comisión que está integrada por 15 miembros, que recibió a unas 50 organizaciones sociales de todo tipo, entre las cuales estuvo el PIT-CNT también. El 24 de noviembre del 2020 la
Comisión de Expertos en la Seguridad Social recibió al PIT-CNT y al término de la reunión coincidieron en la necesidad de una reforma integral y sustentable social y financieramente, y económicamente. Financieramente, mejor dicho. Por lo tanto, un punto de partida en el que estaban de acuerdo. También participó el Frente Amplio de estas reuniones, evaluó en un documento también de 2020, 2021, no me acuerdo, la experiencia de trabajo en grupos fue muy positiva y se estima conveniente retomarla. Es decir, todos estuvieron vinculados a esta comisión de expertos de la Seguridad Social, todos participaron, todos aportaron lo suyo y finalmente la comisión de expertos en la Seguridad Social, que tenía como cometido evaluar un documento que a ello lo conminó la Ley de Urgente Consideración, elaboró el documento en base a las consultas de todas las organizaciones sociales que pudo recibir. O sea, no es una reforma que se hizo entre cuatro paredes, sin tomar en cuenta la opinión de la gente y de las organizaciones que la representan. Por lo tanto, creo que es una cosa que es bastante importante precisar porque se sostiene normalmente que no se hicieron las consultas, que se hizo entre gallos y medias noches, que lo hicieron solos, y no. El PIT-CNT participó hasta donde quiso, el Frente Amplio participó hasta donde quiso. O sea, después, si evaluaron retirarse por algún motivo, será otro motivo, pero incluso la reforma tiene aportes del PIT-CNT y tiene aportes del Frente Amplio. Acá, además se dijeron otras falacias como que 2 de cada 3 trabajadores van a cobrar menos de jubilación. No sé de dónde sale el dato. De los análisis del equipo económico. ¿Lo volcaste vos? Del Frente Amplio. Ah, del Frente Amplio. Sí. Ah, correctísimo. Está buena fuente, tenés vos también. ¿Y sí? Claro. Dime No con quién empecé con andas y los te diré números. quién eres. No te metas con los números. No, no te metas con los números. Yo te voy a dar algunos números. No te metas con los números. Pero te voy a dar algunos números. Causal configurada en 2043, o sea, al término del periodo de convergencia. ¿Sí? Tengo todos los números porque voy a poner primero el promedio. Una persona que hoy se jubila con 33.109 pesos, se va a jubilar al término del periodo de la convergencia con 39.587 pesos. Eso es el promedio en 10 escalas salariales en las que se hicieron los cálculos. Hay estimaciones desde los sueldos más bajos, que es un sueldo promedio de 11.687 pesos, va a cobrar de jubilación un 25% más. 3.051 pesos más. Actualmente cobraría 12.294 y va a cobrar 15.345. En la escala 2, un sueldo, no voy a leer las 10, pero 17.151 pesos de sueldo promedio, cobra 12.294 si se jubilará hoy y va a cobrar con la reforma 18.080, es decir, un 47% más al final del periodo de convergencia. ¿Algún otro ejemplo? Sí, hay uno que da 0, ni pierde ni gana. ¿Y alguno pierde, que es un Fernando? sueldo de 39.996, no, perdón, de un sueldo de 55.609 pesos, a esto que le bajaron impuestos ahora. Se jubilarían con 39.996 y se van a jubilar con 40.050, es decir, ese da 0. Pero después hay aumentos en las jubilaciones de 37%, de 31%, de 10%, de 21%. Todos los supuestos, en base a una escala salarial, al término del periodo de convergencia terminan con incrementos en las jubilaciones, a diferencia de lo que pasaría hoy. Quiere decir que 2 de cada 3 trabajadores van a perder ingreso por jubilaciones es falaz. Es mentira, vamos a ponerlo en términos reales, sin gregré. Por supuesto que se evalúa también con el IPC, tengo muchos más números. Después también está la escala de altas con distribución 10% y reparto de 5% 10% de reparto y 5% de ahorro. Es decir, es número contra número.
Es número contra número. El número del Frente Amplio contra los números oficiales. Sí, el Instituto Simbe también evaluó en ese mismo sentido También. con economistas Sí. de distintos independientes Claro. y de distintas orientaciones teóricas. Renguea de la misma pata el Simbe que el Frente Amplio. Bien, y que Fernando, COFE. Por lo en tanto, esa... No, porque me hace aportes, pero todos los aportes vienen del mismo Bien, lado. pero vamos a esos números que vos Y los trajiste. tuyos, Fernando, vienen del otro no, lado. no, Pero Bueno, nosotros planteamos vamos a que el pilar dejar que le solidario conteste el al entrevistado. principio subía. Si vos querés discutirlo, Bueno, los números oficiales son del gobierno. El gobierno no es neutro. estos son números del BPS. Son números del BPS. Y el BPS tiene un directorio en donde están todos. Esto no va a salir si en todo el directorio no están de acuerdo que salga. No, no es así. Sí. Bien, Esto es real. La vamos mayoría vamos política a lo la, sabe. a la Mirá. respuesta del invitado, pero te quería hacer una consulta. En esas 10 escalas que vos tenés allí, vos hablaste de una de 0, el resto sube, ¿alguien pierde? Nadie. Nadie pierde Nadie. en esa escala. Nadie. Bien. En promedio hay un incremento en las pasividades del 20%. Perfecto. Y en el Al peor de los término del periodo de casos, convergencia. Yo no sé si en el medio del camino... y en el peor de los casos lo que sucede allí es que empata con lo que sería el sistema actual. Es un cero. Claro, pero Bien. déjame aportar Nosotros lo que planteamos. para Bien. compensar... Planteamos que al Podría profundizar mucho más en principio- los datos, pero... Un único dato. Sí. Para compensar la pérdida de jubilación ¿Qué pérdida? que se genera ¿Qué pérdida al estoy diciendo que no retrasar... Claro, pero si tú retrasás varios años la edad de jubilación, obviamente vas a cobrar menos, salvo que suponga que va a haber una expansión de la expectativa de vida enorme. Para compensar solo ese retraso en la edad jubilatoria se necesitaría un 33% aumento generalizado. No tires números porque no tenés ninguna base para Bien, tirarlo. vamos a Son ver del qué te Simbe y del Frente contesta, Amplio, no son Fernando, qué te números. contesta el entrevistado respecto a estos números que vos estás manejando y algo que planteabas más temprano que tiene Yo que tengo ver documentos, te los doy. si con querés el te los paso. carácter... Yo también Después te nos lo pasás paso. a todos los documentos. Del Simbe. El carácter No los quiere, inconsulto de esta reforma, le decía él, y el PIT-CNT sí Hubo- participó. Primero que nada, el PCNT no se retiró de ningún lado. Bien. Estuvo trabajando nuestro compañero Hugo Bay en la comisión de expertos, que era una comisión de expertos, y que los 10 expertos que iban, en teoría, por el gobierno, en la comisión, planteaban que iban a título personal a hacer aportes técnicos. Ahí ya hay un problema porque la institucionalidad no sabía si estaba discutiendo con la persona o con el gobierno. Pero hablaste de un debate real. No, sé No, qué no, te referías no nos con retiramos un debate real. de ningún lado. Como si esto no fuera real. Está bueno porque él planteó que iba a repetir como el oro número, fue lo que hizo. No, Podría cifras leer en la oficiales. tabla también que el informe No, pero de los técnicos Para un nuestros. poquito. Para un poquito porque Después no nos soy trató ningún de loro. mentirosos, a lo que planteamos otros números. Creo que no es bueno el debate así. ¿Sabés qué decía Él tiene Damiani? su número. Los Nosotros números no tenemos mienten, nuestro mienten planteado. lo que los hacen. Sí, yo confío Eso decía totalmente en Damiani. los compañeros que lo hicieron y no creo que estén mintiendo. Eso decía Bien, Damiani. las Eso decís fuentes, vos. las fuentes son las mismas. Tú hablas de los compañeros del BPS, que imagino que los datos son los del Banco de Es Previsión el equipo Social. de trabajadores de representación del BPS que tiene un equipo técnico que trabaja y que tiene los datos que están en el directorio del BPS. O sea, que el estás informe. repitiendo como loro igual que yo. No, yo no estoy repitiendo como loro. Y sí. Tengo los números, te los dejo. Vos lo estás leyendo también ahí te los doy. si no Bueno, lo sabía. Te los estaría mando. bueno entonces Pero que está hagan bueno que intercambio de aclaraste al números principio que después ibas a a ver hacer quién eso. ¿Querés tiene que la te los razón. mande, Pereira? No, Los mándamelo números. tranquilo, ya los Te van a tengo. ser eso. útiles. Bien, nos faltaba Fernanda. Perdón. Sí, no me voy a meter en el tema de los números, creo que Fernando lo ha dejado bastante claro. Alfredo hoy decía que creía que habían llegado tarde. Y yo creo que estarían llegando tarde si genuinamente la preocupación fuera el aporte a la construcción de este proyecto de reforma. ¿Y por qué digo esto? No lo veo como un hecho aislado y no estoy criticando por criticar. Creo que han habido conductas en estos 3 años repetidas por parte del PIT-CNT que apuntan en esta misma dirección. Por eso yo creo que no se está llegando tarde, porque de verdad me cuestiono si el aporte genuino y la preocupación genuina es justamente colaborar en este sentido. Pablo Mieres, el ministro, declaraba que, bueno, cuando de parte del PIT-CNT y de la oposición se plantea la otra reforma posible, yo tengo que tomar por bueno, naturalmente, lo que se plantea. Se dice que en realidad nunca se hizo llegar la otra reforma posible. Y cuando yo escucho la discusión, creo que a veces omitimos un hecho fundamental, que es cómo llegamos a esto. Me llama poderosamente la atención que nos paremos desde un lugar en el cual se acusa al gobierno de querer hacer esta reforma por motus propio o porque se quiere ir en contra de los trabajadores o por un montón de adjetivaciones que se han hecho sistemáticamente enfocadas al gobierno y no por una cuestión de necesidad. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo llegamos a esto?
¿Cómo llegamos al punto en el cual hay que subir la edad de jubilación? Bueno, Alfredo tiró unos números, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿O acaso nadie sabe acá cuál es la realidad de las cajas en este país jubilatorias? Me parece que eso es un elemento que a la hora de discutir nadie lo pone arriba de la mesa. ¿Cómo llegamos a esto? Y yo entiendo el hecho de la discusión porque para mí los aportes, cuanto más colectivos son y los proyectos, mejor y más cuando se trata de políticas de Estado. Pero yo entiendo que la época de discusión ya pasó. Discutir se podía discutir hace 10 años, 15 años, pero ahora el problema es inminente. La bomba explota pasado mañana. Entonces Verónica planteaba también una cuestión preguntando el hecho de no son cuestiones excluyentes. La discusión, por ejemplo, yo también tengo mis dudas en esto en materia tributaria, por ejemplo, para la tecnología que suplanta el trabajo de las personas. Tengo mis dudas, puede ser, pero no podemos hacer de cuenta que todo lo otro no existe y que llegamos a una situación de emergencia deficitaria que todos los partidos políticos, que el PIT-CNT, que las cámaras han señalado como una emergencia inminente. Sin embargo, eso parece nunca estar arriba de la mesa. Se acusa al gobierno como si el gobierno quisiera llevar adelante por motus propio esto cuando se está asumiendo una responsabilidad política que en los últimos 15 años nadie la quiso asumir. Entonces, desde ese lugar me parece quizás está mezquino. Y perdónenme que quizás, bueno, Alfredo dice que llegaron tarde. Yo no sé si llegaron tarde o si la voluntad era estar en contra. No hay voluntad a priori de estar en contra porque sea un proyecto del gobierno. Creo que el PIT-CNT y los sindicatos hemos demostrado que cuando las cosas se hacen bien, las decimos, no tenemos problema. Acá hemos estado diciendo el caso de COFE firmó un convenio antes de ingresar a la rendición de cuentas. Si hubiera esa maldad que algunos piensan que tiene el movimiento sindical, hubiéramos hecho quilombo toda la rendición de cuentas y firmado después. Pero entendíamos que era un buen convenio y se firmó antes de que empezara la rendición de cuentas. Que nos podría ir mejor, peor, y teníamos que jugar en la cancha, pero entendimos que había que firmarlo porque era bueno para los trabajadores. En Salud Pública, en el medio de la pandemia, pusimos un vacunatorio. Cuando en el medio de la pandemia se dijo se va a perder salario, no estuvimos de acuerdo, pero entendíamos la situación del país y así lo declaramos. Entonces, que estamos en contra porque es el gobierno, creo que hemos demostrado que no es esa la postura del movimiento sindical. En lo único que estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma en la seguridad social, pero abarcativa. Recién decía que era sustentable y social, creo que es lo que le falta, sustentable y la parte social a esta reforma jubilatoria que se intenta poner. Y hay un apuro de hacerlo pensando en las próximas jubilaciones, pero no es el apuro de votarlo un 28 de diciembre y antes de marzo tiene que estar votado y que está pensado netamente con fines electorales, que no se me pegue lo menos posible a la campaña. Pero ¿cuál va a ser el fin electoral que nadie quiso asumir? No, está bien, pero... Sí, al contrario, si fuera por eso, tirá la pelota para adelante y que el gobierno que viene se haga cargo. Ineternamente. Acá hay que hacer una reforma a la seguridad social por los problemas que tiene Uruguay en cuanto a su conformación social y que estamos así. Pero no hay que votarlo en 3 meses. La discusión de los técnicos fue una discusión técnica. Nosotros entendimos que después de esa discusión técnica iba a haber una discusión política buscando los mayores consensos y no la hubo. Ahora, en la lógica de lo que le está consultando Fernanda, ¿qué gana el gobierno con la aprobación entre gallos y medias noches, como usted dice, de esta reforma? Bueno, el gobierno plantea que es urgente hacerla y que necesita hacer caja. Está planteado en esos términos y no es a 20, 30 años como se plantean. Hay acciones que después de reglamentada la ley, pueden ser hasta 180 días, se empiezan a aplicar. ¿Cuál es el fin del apuro? Sí, nadie está diciendo que esto se discuta ineternamente y que como política de Estado, como bien decía ella, debe tener los mayores consensos. Porque no es una reforma... Desde 2020 se está trabajando en esto. No, ¿cuántos años se necesitan? Se puso cuando la LUC, trabajaron los técnicos, se enfrió y después se levantó de vuelta. Entonces, si no, porque solo se plantea... Es como lo dije hoy, solo se plantea que el PIT-CNT y el Frente están en contra y hacen los mayores esfuerzos para pegarnos siempre que pueden, pero hay otras voces que podrían llamarse de derecha que también están en contra de la reforma. Entonces, Fernando, no es solo lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes están hablando cuando convocan a estas movilizaciones, hablan de reforma antipopular, retrógrada, que beneficia a la clase dominante y otra vez utilizan el término malla oro, que no es la primera vez que aparece sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, el gobierno elegido beneficiará a los mayadoros y el término se saca del término utilizado por el propio presidente. Bien, pero ustedes están hablando del gobierno en general ahora, no solamente de esta reforma.
la Sí, poner sí, en un contexto. La política que ha tenido este gobierno fue beneficiar a los Bien. más ahora, eso lo hemos denunciado. Nos quedan algunos minutitos siempre. nada Y más el porque término tenemos del propio presidente. que cambiar de tema, Fernando, sí. No, yo para reforzar un poco lo que decía Fernanda, el ministro de Economía, ex ministro de Economía, Danilo Astori, una vez que terminó el segundo periodo de Tabaré, de Tabaré Vázquez, es decir, los 15 años del Frente Amplio, declaró que el próximo gobierno iba a tener que encarar una reforma de la seguridad social urgente porque era una bomba a punto de estallar. Por lo tanto, la urgencia está, no tiene nada que ver con los tiempos políticos, no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con un gobierno que se decidió hacer algunas cosas con errores o aciertos, algunas cosas como la transformación educativa o como la reforma de las jubilaciones, porque no es una reforma de la seguridad social integral. Y hasta ahí llegamos. No. La transformación educativa, la reforma del sistema, el abasto de agua potable de Montevideo, que está en crisis, a punto de colapsar, y eventualmente algunas otras cosas. Pero si fueran pocas, de todas formas, es mucho más que lo que se hizo en los 15 años anteriores en cuanto a reformas estructurales, donde no hubo nada de reformas estructurales. En el 2006, creación del... Tenemos que empezar de nuevo, Fernando. Reformas estructurales, te dije, no viru. El sistema de salud, viru. Reforma de la salud. Fernando, por favor. La vida cambió y hay que cambiar la seguridad social. Eso lo va a decir siempre. Ernesto Murro, 2006. Pero si en eso estamos todos de acuerdo. pero 2006. Estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma de la seguridad social. Pero esperá. No cambia nada Pero esperá. votarla este año o en el primer año del próximo gobierno. Sí. No cambia la ecuación. No cambia. Un año y medio no cambia la ecuación. Cambia cada año porque las transferencias a la seguridad social son inmensas. Inmensas. Son las Rentas mismas que son la generales, caja militar. La presión... Sí. Son las a mismas, toda la nadie se queja de la a caja toda militar. la seguridad social, la caja militar, la caja de profesionales, la caja... Todas las cajas, y el BPS, todo. Yo no estoy defendiendo al sistema. Creo que el sistema funciona mal. Entre otras cosas, funciona mal Pero porque la ecuación económica, que es lo único que se habla, entre otras cosas, se vote ahora, se vote en el primer año, no cambia. Entre otras cosas, funciona mal porque el PIT-CNT también dijo, hablando de la reforma, que el sistema social uruguayo cuenta con un esquema de financiamiento poco claro en cuanto a qué tipo de ingresos financia qué tipo de prestaciones, y agrega, esta situación genera subsidios cruzados de todo tipo, que en muchos casos pueden estar plenamente justificados por razones de equidad y en otros pueden contener un componente regresivo más difícil de justificar. Esto lo dijo el PIT-CNT en un documento que yo tengo acá. Verónica, yo creo Sí. que acá obviamente, para que termino. Es que nos quedan muy pocos minutos y tenemos otro invitado que nos está esperando. Ya termino. Y lo otro que no hay que perder de vista, es que el Frente Amplio, en 3 años, y el PIT-CNT, se han opuesto absolutamente todo. A todo. Se opusieron a todos los planteos que se hicieron desde... No, porque no suspire. Si querés suspirar, hacé lo que quieras. Sí, Hacé lo que quieras, suspirá. Suspirá más fuerte que la audiencia. Sos aburrido, Fernando. No. Sí, pero todos eso- los programas sí. decís, no importa el tema, siempre decís lo mismo. Pero ¿sabés por qué? Cambiá el chip, Pero vos. ya antes Cambiá te- el cassette, Pará. hermano. Antes te dije un montón de cosas. Estás aburriendo. Antes te dije un montón de cosas. No importa quién esté ahí, siempre decís lo mismo. No importa, no, sí importa. Importa, Lo voy a siempre seguir decís lo mismo. diciendo. Volví a Robert Silva y decís lo mismo. Lo voy a seguir diciendo porque es una verdad de apuño. No, de no apuño. es una, pero es un verso, Es una verdad de Fernando, apuño, es un verso. García. Vos, él y él lo saben. Dios mío. Es Lo una que verdad de sabemos es que apuño. las últimas Entonces, elecciones desde el están punto, dando desde muy el bien punto de al vista Frente político se entiende la posición. Y desde el punto de vista técnico, el ataque a la reforma jubilatoria es tan descabellado como el ataque a la LUC, que se demostró que todo lo que decían en aquel momento era falso. no nos todo. Bien, quedemos Todo redondeamos falso. con eso, Y Fernando, ahora y te atacan contesta esto, Olivera. Y es todo falso. Permitime- Y se manejan con números de los técnicos del Frente Amplio, Permitime los que te números del conteste CIMBE, los Olivera números y de los después tenemos amigos. que despedir al Los invitado, amigos Fernando. para mí. No me hagan... Ay, volvé ¿Sabés qué pasa, Victoria. Fernando? Vos te querés ir al Pero los terreno números de fuiste vos que vas a cuestionar repetir la como el oro. necesidad de la reforma. Y Fernando, escuchá un poquito. Antes te di los en el números. programa del Frente Amplio... Antes te di los números que Fernando, derribaban tu sí, señor. argumento. déjalo hablar y después le Sí, respondo. sí, lo No, dejo, sobre pero- esos números Eso sí, podemos pero seguir nosotros tenemos discutiendo, números porque también esos que no son números... eso. Esos números suponen que todas las Chequeaste los personas números todavía, ¿no? configuran... ¿Lo chequeaste? Pereira, ya le dejamos a usted, Perdón. usted cierra. Esos Olivera. números suponen que todas las personas configuran causal jubilatoria a los
a los 65 años con 34 años de trabajo. Sobre ese supuesto están hechos los números, cosa difícil, ¿no? Porque los que llegan a esa edad acumulando 34 años de trabajo continuados y se les va a fijar su salario jubilatorio sobre un promedio de los 30 años, seguramente esos supuestos caen, esos supuestos que tú decís caen. Y lo otro es, el Frente Amplio, con el programa que se presentó a las últimas elecciones, incluyó la necesidad de reformar la seguridad social. El tema es cómo la reformamos y cuál es el concepto de una reforma justa. O sea, el concepto de una reforma justa que hicieron fue un fracaso y nos costó un platal. Es donde los distintos agentes económicos, económicos aportan en función de sus ingresos. Y este diseño de reforma es una reforma en donde solo aportan los asalariados. Bueno, sí. No mienta. Pereira, vamos a hablar bien con la verdad. Vamos a escuchar a lo que tiene para decir Pereira respecto a estos últimos puntos. Pero la paga este gobierno. Hay una pregunta que sí se reitera más. Eso es rápido. Arreglalo que lo pague otro. Es bien socialista. Fernando, vamos a escuchar al invitado. Jugar con la guita ajena, siempre. Lo dijo Saldaña, Siempre 50 resuelven millones de todo con la dólares. guita ajena. 50 millones de dólares lo dijo Saldaña. La propia nunca. Pereira, le cierro sí con una pregunta que se reitera entre los televidentes que tiene que ver con los momentos. ¿Cuándo sería el momento para aplicar una reforma de estas características? Y otra pregunta es precisamente ¿por qué no se hizo hasta ahora? ¿Por qué no se hizo? Deberían preguntarle a los gobiernos anteriores que estuvieron, que hicieron algunas modificaciones. Si no me erro la memoria, en 2008 hubo una reforma en lo que tiene que ver seguridad social. El momento nosotros decimos ni tiene que ser este año, sino que tiene que ser discutido. Lo que planteamos es, si se vota este año o se vota el primer año del gobierno que viene, sea quien sea gobierno, no cambia la ecuación económica, que el problema es, no es inmediato ya que en 2 años no se van a poder pagar jubilaciones. Hacerlo ahora, como se hizo, votando un 28 de diciembre a las apuradas, dando un mes para votarlo rápidamente en marzo. 2 años. Si no se cambia... Está haciendo uso de sus últimos minutos, Fernando. Pero estos son unos procrastinadores compulsivos. Siempre todo para adelante. Los que somos, no me quedó claro. Procrastinadores compulsivos. Anotala porque no la sabía. Voy a buscar a ver. No la conocía la palabra, ahora la conocés. Bueno, últimos minutos ahora sí. ¿Qué tiene para decirle a los trabajadores? Porque la verdad que si yo estuviera del otro lado, y en realidad estoy del lado que tengo que estar, porque me afecta también la reforma, exacto, no sé a quién creer, porque tiene los números Fernando, bien, aparecen los otros números. ¿Qué le vamos a decir a los trabajadores? ¿Qué tienen que hacer? Que no escuchen a los números que trae, que se equivoca siempre, eso sí, y después que está clara la reforma y están los informes y demás, que se va a trabajar menos y se va a trabajar más, perdón, y se va a cobrar menor jubilación y las prestaciones son recortadas por la reforma que está arriba de la mesa. Bueno. Por acá cerramos porque el consenso hoy está difícil, son 2 visiones bastante diferentes del mismo proyecto de ley. Esperemos que esta instancia, sí, hoy está difícil particularmente, que por lo menos esta instancia que ustedes están promoviendo sirva para que alguien se acerque más al proyecto, se informe más, vaya por lo menos al texto original y que también los legisladores puedan informar más respecto a lo que se está debatiendo, como decíamos, en la Cámara de Diputados. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Vamos a cambiar nosotros de tema, pero antes una recomendación especial para ustedes porque vuelven las clases y vuelven las ofertas